en esta tarde, a los que vienen por primera vez, a los que han aceptado la invitación de algún amigo de la iglesia seguramente. Para mí es una tarde muy especial. Te voy a contar por qué. Está sentado entre nosotros alguien que fue la maestra de jardín de infantes de mi hija más chica. Esta Gladys por allá. Gladys, estoy feliz que estés acá, muy feliz. Fue la que le enseñó los primeros palotes, a trabajar con plastilina y vaya a saber qué cosas hace ya un montón de tiempo. Así que, y hablaba con Diego y decíamos esto y decía, qué chico que es el mundo. Así que queremos decirles a todos que se sientan bien. Pues nosotros estamos felices de que ustedes estén acá en esta tarde. En un tiempo de tanta disconformidad, poder estar juntos en la casa de Dios, dándole gracias a Dios, pensando en Dios, y por qué no intentar una relación con Dios personal, para nosotros es motivo de felicidad. Hay iglesias donde tienen por costumbre tener un tiempo en la reunión para que la gente dé testimonios. Nosotros, no, ni buena ni mala, no la tenemos. He estado en esas reuniones y me encanta porque la gente se va parando, pasa y cuenta lo que Dios hizo en su vida en la semana. Y usted se va a sorprender. Y si yo estoy seguro que si ahora yo pusiera el micrófono para que ustedes puedan pasar y decir lo que Dios hizo en su vida, nos sorprenderíamos. Y yo los desafío a todos a que usted piense cómo Dios actuó en su vida esta semana. Lo que vamos a escuchar esta noche es un testimonio de vida. No solo lo que pasó esta semana, sino lo que pasó, como decía ahí, con una fecha desde el año 1946. Esto no se hace en la televisión, en las iglesias sí. Ahora, hace unos años, una amiga en común, Cora, le regala a Marisa en la Lucila un libro, Divina Adopción. Y uno cuando está de vacaciones lee todo lo que viene, cosas viejas que van quedando en la casa, ¿no? Y yo lo abro, lo empiezo a ojear así, y empiezo a ver gente conocida. Por ejemplo, Bobby. No, yo te lo conozco. Ella es la suegra de Bobby. Pues si con Bobby hemos estado en muchísimas reuniones juntos. Sigo pasando, Hernán, uno de sus hijos. Sí. También campamento, Pipi, atleta cristiana, qué sé yo. Resultaba ser Helen, la mamá de Hernán y un resto más de familia que ella nos va a contar, la suegra de Bobby, un personaje muy querido. Lo que en esta noche vamos a escuchar en el tiempito que nos quede es el testimonio de vida de Helen. Y después vamos a terminar con una pequeña, sencilla aplicación bíblica de lo que Dios tiene para nosotros para predicar el Evangelio. Yo les pido que, como les dije al principio, a pesar de las circunstancias que estén rodeando la vida nuestra, de las situaciones que escapan a nuestra voluntad y que no podemos dominar y que usted y yo estamos pensando que mañana nos tenemos que enfrentar con eso, hagamos el ejercicio de abstraernos un instante. Andrés oró para que la misericordia de Dios en esta noche sea sobre todos nosotros y que el amor de Dios domine sobre nuestra vida. Y esa es la oración nuestra. Así que hagamos el ejercicio de abstraernos un instante de lo que escapa a nuestra voluntad y escuchemos lo que Helen nos va a contar y lo que la Biblia nos va a decir en esta noche, porque Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Así que vamos a escucharla, un testimonio de vida, un testimonio que nos puede ayudar a muchos de nosotros a muchas situaciones. Y luego, sí, cuando ya estemos por las 8:30 por ahí, nos estaremos yendo a casa. Hay gente arriba también. Bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes. Gracias por venir, como dijo Daniel. Pero cada vez que hago esto, que cuento lo que Dios hizo en mi vida, para mí lo hago con mucho gusto, abro mi corazón porque les voy a contar un montón de cosas íntimas de mi vida que a lo mejor muchos no se animan a contar. Pero Dios me dio este ministerio después que escribí Divina Adopción. Este libro hace 5 años que salió. Nunca en mi vida hubiera pensado que iba a escribir un libro. No estaba en mis planes. Pero un día el Señor me dijo, Jere, tenés que escribir un libro acerca de tu historia. Y yo dije, bueno, Señor, yo no soy escritora, ¿cómo lo voy a escribir? Pero lo deseché la idea, pero venía de vuelta a mi mente y venía, hasta que un día dije, un sábado me voy a sentar a escribir a ver qué me pasa.
Y me senté y estuve como 5 horas sin poder levantar el lápiz, porque me salía a borbotones lo que quería Dios que yo escriba. Así que le dije, bueno Dios, yo voy a escribir una oración, pero en realidad escribílo vos. Y le dije, yo quiero que todo el mundo lo lea. Muy ambiciosa, ¿no? Pero lo está leyendo todo el mundo, les digo de verdad. Se está traduciendo en idiomas. Y Dios está haciendo milagros y maravillas con un libro que jamás hubiera pensado que iba a llegar tan lejos y que Dios iba a hacer tantos milagros y maravillas. Dice que Pedro, cuando estaba ante el consejo, porque lo acusaban de hablar de Jesús, se presentó y dijo a todas las personas que estaban ahí adelante, no me voy a callar de lo que vi y de lo que vivo cada día. No voy a dejar de hablar de Jesús. Y yo quiero decir lo mismo en esta tarde. No podría dejar de hablar nunca de Dios y de lo que Dios hizo en mi vida desde el año 1946, cuando Dios decidió que yo estuviera en la panza de mi mamá. Eso es una real verdad, que Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Hay un salmo hermoso que dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno de ellos. Dios ya sabía que yo iba a nacer en Austria, donde nací, en Salzburgo, y cuando tenía 2 años, mi papá, que se llamaba Endel, mi mamá, que se llamaba Ludmila, 2 hermanos mayores que yo, que se llamaban Ivar y Raigo, y Hele, que tenía 2 años, íbamos a tomar un barco que se llamaba Heinzelmann. Y que ese barco fue el primer viaje que hizo de Europa hasta acá, y en ese barco vine yo con toda mi familia. Ahí Dios tenía diseñado que yo tenía que venir en ese barco y llegar acá a Argentina en esos 2 añitos de edad. Cuando yo llegué acá, mi mamá y mi papá se separaron y mi mamá enseguida puso a mis 2 hermanos mayores en un orfanatorio. Yo creo que intentó tenerme con ella, que era la nena mujer, pero se ve que no pudo y a los 4 años me llevó al orfanatorio de Quilmes. Y a lo mejor muchos lo conocen, muchos estuvieron, muchos lo visitaron, así que es un lugar conocido. Ahí entré cuando yo tenía 4 años y realmente era muy pequeña, pero me acuerdo cada vez que cuento mi llegada al hogar, es como que yo vivo otra vez el momento en que llegué al hogar. Ahí estoy yo en la primera fila, la tercera creo que, o la segunda. Cuando yo llegué al hogar, ahí está. Mi mamá, fuimos tomadas de la mano de mi mamá tocó timbre y entramos a un lugar enorme donde había 80 niños, varones y mujeres. Y me acuerdo que mamá me dijo, Gele, sentate en esta sillita anaranjada, era una sillita anaranjada, enfrente de una mesita anaranjada. Me dijo, esperame acá que voy a hablar con los directores. Cuando yo cuento esto, una vez una persona se acercó y me dijo, ¿es verdad que usted se acuerda de la sillita y la mesita anaranjada? Y yo le dije, sí, claro que me acuerdo. Pero me di media vuelta y dije, ¿será verdad que existió? Vieron que a veces uno, cuando es chiquito, te imaginas cosas, ¿no? Y dije, ay, me hizo dudar esta mujer ahora. Y a la semana recibo un mail que decía de título, ¿será esta la sillita y la mesita anaranjada? Y me mandan una foto. Así que existió, es verdad. Así que ahí mi mamá fue a hablar con la directora y volvió a los 2 minutos y me dijo, bueno, Gele, ahora te vas a quedar acá. Estos 80 niños van a ser tus amigos y las personas con delantal blanco te van a cuidar. Y me dio un beso y se dio media vuelta y se fue por un pasillo 3 veces más largo que este, el cual yo la miré hasta que cerró la tercera puerta, la última, y me quedé ahí a los 4 años de edad. Mamá me visitó por 2 o 3 años, después no vino nunca más, mis hermanos tampoco vinieron nunca más, y mi papá falleció cuando era muy chiquita en Europa. Y en realidad, también casi al mismo momento, había un director en el hogar que se llamaba Don Francisco, un hombre precioso, un hombre de Dios, que también falleció casi en el mismo periodo de tiempo. Y ahí yo me di cuenta que Dios me había sacado todo, que me encontraba sola, rodeada de 80 niños, pero con un futuro incierto que no sabía lo que iba a pasar. Hay un versículo precioso en Isaías que dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Dice Dios que el nombre Gele está escrito en la palma de su mano.
Y aunque mi padre y mi madre me dejaron, Él me prometió desde pequeña que no me iba a dejar y no me dejó hasta hoy. Sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios es eterna. Si hay algo que me estremece hasta las fibras más íntimas de mi alma y de mi corazón, es palpar la fidelidad de Dios. A veces no me entra en la mente de pensar que este Dios, que es el dueño del universo, es el Rey de Reyes, es el Señor de los Señores, el que hizo todo lo que nos rodea, que se acuerda y se fija en una niña y presta atención a sus necesidades y es fiel. La fidelidad de Dios es eterna. Dice el Salmo 68, Padre de los huérfanos, es Dios en su morada justa. No había casi nada que temer, porque cuando no tenía familia, yo tenía a Dios. Y en realidad muchas veces decía en la escuela primaria y en la escuela secundaria, yo le decía a mis amigos, yo tengo un papá celestial y un papá terrenal. Y me decían, ¿qué es eso? A mí Dios me dijo que me va a cuidar. Así que yo tengo un papá celestial que me cuida de verdad. En este hogar vivimos un montón de cosas, algunas de ellas muy tristes y algunas de ellas a veces me recuerdo con dolor. No es bueno no tener una familia, todos lo sabemos. Siempre es mejor tener una mamá y un papá. No es bueno carecer de cosas. Recuerdo, a veces cuento 2 o 3 cosas que me gusta contar. Había una celadora que se llamaba Lucy Finlay, a quien recuerdo con mucho cariño, inglesa, que ella era la encargada de repartirnos los útiles de la escuela cada vez que empezaba el año escolar. Y ella venía y me daba a mí un cuarto de goma, porque no alcanzaba, entonces las partía en 4 y me daba un cuarto a cada chico. Pero la verdad me lo daba con una altura que yo estaba feliz con ese cuarto de goma. Y yo, bueno, tengo un cuarto de goma por lo menos. Solamente porque ella me lo daba con esa altura y con esa dignidad. Y así era mi vida, carente de un montón de cosas, pero ya empezaba a palpar desde pequeña el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios, qué terriblemente inmenso, que no podemos alcanzar a comprender con nuestra mente. Me acuerdo que en este hogar yo tenía más o menos 10 años y una vez escuché un mensaje de que Jesús había muerto en la cruz por mí y que yo como ser humano tenía que aceptarlo como mi Salvador porque necesitaba de un Salvador. Y me acuerdo que fui a la noche a mi cama y a oscuras, cuando se apagó la luz, me arrodillé a los pies de mi cama y entregué mi corazón a Dios y le dije, Dios, quiero que estés conmigo y que nunca más me dejes. Y al día siguiente me acuerdo que le conté a la directora con mucho gozo que había aceptado a Cristo en mi corazón. Esa fue la primera decisión mía importante en la vida como ser humano. Fue aceptar a Cristo como mi Salvador, valorar el trabajo de la cruz. Esta foto, déjala un minutito. Valorar el trabajo de la cruz, de lo que Jesús hizo porque nos amó. Se me pone la piel de gallina de pensar que Jesús se dejó escupir, se dejó agredir, se dejó abofetear, solamente porque me amaba. Gracias, Dios, por lo que hiciste por mí en la cruz. Yo te amo, te alabo en esta tarde. Te alabo porque puedo decirlo delante de una concurrencia que me está escuchando. Te amo, Dios. La obra en la cruz fue perfecta y es perfecta hoy en día. Gracias, Señor. Pero hay otra cosa que aprendí, y es esta celadora que está al lado mío, que se llamaba Angélica. Ella una vez me dijo, Gele, vení que te voy a dar un consejo. A veces nos pasa en la vida que nos agarra una persona, nos da un consejo y nos pega fuerte el consejo. Y ella era muy alta, me acuerdo que era una señora muy bonita y se agarraba el pelo, tenía mucho cabello así ondeado y se agarraba con una hebilla acá, lo cual hacía que su sonrisa se vea de oreja a oreja porque siempre estaba sonriendo. Era una senadora bien linda. Y me agarró del hombro ella y fuimos caminando hasta una puerta. Y yo levanté mi vista y en la puerta había un cartel que decía pieza de oración. Y ella me dijo, Gele, escúchame bien. Cualquier cosa que necesites, vos podés venir a esta habitación, entrar, arrodillarte, pedirle a Dios cualquier cosa que necesitas y luego salir y cerrar la puerta porque es un lugar privado.
Y yo en mi inocencia me acuerdo que levanté mi vista y le dije, ¿y estoy seguro que Dios me va a dar todo lo que yo le pida? Y ella me dijo, absolutamente. Y desde ese día, desde ese consejo, la oración empezó a ser el instrumento transformador en mi vida. Yo vivía de rodillas. Yo no tenía una mamá a quien pedirle, y el consejo que me había dado Angélica me parecía bueno. Y lo tomé de verdad. Y dije, le voy a pedir a Dios todo lo que necesito. Hace poco, Silvana, mi hija, hace 2 días, en una charla me dijo, mamá, ¿vos tenés la misma fe y confías en Dios como estabas en Quilmes? Y con vergüenza le tuve que decir que no. Yo no tengo la misma fe que tenía en Quilmes, trato. Pero ¿sabés qué nos pasa a los seres humanos? Cuando tenemos más o menos todo lo que necesitamos, no necesitamos tanta fe. En Quilmes yo vivía por fe. El otro día mi esposo me dio una cosa muy linda que la quiero compartir. A Pedro el Señor lo llamó desde la barca. A Pablo el Señor le habló a través de una luz que lo dejó ciego. A mí me llamó en el orfanatorio, de pequeña. Yo me vi obligada a vivir una vida de fe que me encantaría vivirla ahora. Tengo mi confianza en Dios, pero me gustaría más. Desde ese momento yo empecé a vivir arrodillada y me acuerdo que muchas veces no había para comer en el hogar. Y en esas ocasiones la directora nos decía, vayan a la pieza de oración a orar. Y íbamos a la pieza de oración a orar para que Dios nos diera comida. Recuerdo muchas veces haber salido de la pieza de oración y escuchar el timbre de alguien que traía comida. Esa es la confianza en Dios. Yo no lo hago en mi casa ahora, porque tengo comida. Pero igual me encantaría tener esta vida de confianza y fe en Dios más profunda. Depender de Él en cada detalle. Él es tan bueno que te puede dar más de lo que pedís o imaginas, como dice la Biblia. Está en la Biblia eso. Aunque tengamos las cosas necesarias, Dios te quiere dar más de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros usamos el medio de la oración, que es la oración tiene un poder transformador. No es solo hablar con Dios, la oración tiene poder. Y el poder que tiene la oración solamente se basa en que yo estoy orando con un ser sublime. Yo estoy orando con la persona que puede juntar el agua de los océanos en cántaros. Yo estoy hablando con la persona que un día me va a venir a buscar y me va a llevar al cielo con Él para siempre. Yo estoy hablando con la persona que decide todo lo que pasa acá en el mundo. No hablo con cualquier persona. Por eso cuando yo oro, el poder de la oración tiene que ser transformador. Y a mí me tienen que pasar cosas sobrenaturales. Porque no oro con cualquiera. Yo oro al Dios que tiene todo el poder sobrenatural que te podés imaginar. No entiendo cómo no usamos la oración como deberíamos, todos, yo incluida. Cuando cuento de la oración en el hogar, cuento siempre 3 experiencias lindas que tuvimos. ¿Quién escuchó ya el testimonio? A ver, levante la mano. Ah, no son muchos. Bueno, yo cuento siempre 3 experiencias lindas que no puedo dejar de contarlas. Una vez yo tenía más o menos 10 años y se nos ocurrió ir a la pieza de oración y pedirle a Dios algo que queríamos tener nuevo. Siempre usábamos ropa que nos regalaban, nunca íbamos a un shopping porque no había plata. Pero un día dijimos, vamos a la pieza de oración y le vamos a pedir a Dios que queremos pulóveres grises nuevos bordados. Así, todo eso le pedimos. La verdad no sé por qué se lo pedimos así, sería la onda en ese momento, no lo sé, pero ese fue el pedido a Dios. En la misma semana vino un grupo de señoras de una iglesia y le dijeron a la directora, dentro de 2 meses las chicas van a tener pulóveres grises nuevos bordados. Y los tuvimos.
Tenemos fotos de esos pulóveres. Yo podría haberle pedido a Dios un pullover nuevo, nada más. Pero me encantó pedirle con las condiciones que yo quería. Y Él nos dio los pulóveres grises nuevos bordados. Me acuerdo que una vez había un casamiento, en el hogar se casaba una de las chicas, y había fiesta, había una novia con vestido blanco, y había torta, y había sándwich, y había Coca-Cola, había música. Y como ella era parte de las chiquitas, nos mandaron a dormir. Así que íbamos subiendo una escalera que estaban las habitaciones arriba, refunfuñando porque nos mandaban a dormir. Bueno, nos pusimos los camisones, la celadora apagó la luz y se fue. Y dijimos, vamos a orar. Y salimos de las camas y nos pusimos en ronda en la pieza. Y dijimos, Señor, cambiar la mentalidad de la directora y que nos deje bajar. Y dijimos todas amén, como diciendo, dale, Dios mío. Dijimos amén y se abrió la puerta y la celadora dijo, las deja bajar, chicas, vístanse. La verdad me gustaría escuchar un wow. Cuando cuento estas cosas digo, oh, Señor, qué grande que sos, por favor, qué poder que tenés, no puedo creerlo, que las cosas sencillas te haces presente en la vida de tus hijos y nos contestás. Es tan hermoso hablar del poder de Dios. A veces no sé qué palabras usar, pero digo, Señor, qué grande que sos. Te alabamos en esta noche, Señor, te alabamos. No tengo otra cosa que decir, mi corazón se exalta, se pone alegre de hablar de vos, de hablar de la oración. Qué hermoso que es orar. Siempre digo, a mí me fascina orar. Yo disfruto orar, disfruto. Es fabuloso. ¿Saben lo que nos pasa cuando uno vive estas experiencias? Te entusiasmas si querés otra. Cuando yo termino de hablar, muchas personas se acercan y me dicen, yo no fui criada en un orfanatorio, ¿qué quiere que cuente? Todo el mundo puede tener una vida de fe aventurera. No hace falta ser criados en un hogar. Pero ¿cómo crece mi fe si no tengo experiencias poderosas, sobrenaturales? ¿Cómo crece mi fe? No crece. Me quedo estable. Entonces cuando uno ve una contestación, querés otra, y después otra, y después otra, y después otra, y así crece la fe. Y todos podemos orar a Dios de una manera fuerte para que Dios nos responda. Me acuerdo cuando yo terminé mi primaria, yo quería estudiar comercial, porque yo quería ser secretaria ejecutiva. La directora me mandaba a estudiar costura. Entonces yo decía, bueno, no voy a hacer, ¿cómo voy a ser secretaria ejecutiva si estoy estudiando costura? Entonces iba a dirección y golpeaba la puerta y le decía a la directora, mire, yo quiero estudiar comercial, ¿me puede mandar a estudiar comercial? Y ella me decía, cállese la boca y vaya a estudiar lo que yo le indico. Era súper estricta, pero doy gloria a Dios por eso igual, ¿eh? Una mujer increíble. Y yo iba y estudiaba costura, pero no me convencía mucho. Yo decía, ¿qué voy a hacer cuando salga del hogar? No tengo familia, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Iba otra vez a dirección y le decía otra vez lo mismo. Y ella no entendía y me mandaba a estudiar costura. Fui por una tercera vez y le dije, mire, yo no quiero estudiar esto, quiero estudiar comercial. Pero no hubo caso. Entonces dije, bueno, ella no tiene más poder que Dios. Me voy a la pieza de oración. Me fui a la pieza de oración y le dije, Señor, yo quiero estudiar comercial, y ella no me deja. Y en la semana me llamaron de dirección y me dijo, bueno, Gele, vos y 2 chicas más van a empezar a estudiar comercial. Y una vez más, ahí estaba Dios, al toque, diciendo, Gele, ahí va la respuesta, ahí va. Me acuerdo que una vez yo estaba contando esto en una escuela primaria y un chico levantó la mano y me dijo, ¿me quiere decir cómo Dios le mandaba un par de zapatillas, por ejemplo? Usted le pedía, ¿cómo le mandaba las zapatillas Dios? Yo le dije, mi amor, cuando una persona pedía algo a Dios de corazón, en el mismo instante que yo estaba arrodillada en la pieza de oración, había una mujer en un shopping comprando un par de zapatillas para Gele. Y el número mío, obvio. Y el chico me dijo, como diciendo, ¿lo creo o no lo creo? Así responde Dios. Sencillo.
Así que ahí yo estudié comercial y fui bastante buena alumna porque nos discriminaban un montón, ya que no teníamos papá y mamá, no teníamos la ropa que mis compañeras tenían. Me acuerdo que teníamos unos soquetes que nos obligaban a ir con soquetes, que en el camino 10 cuadras del hogar hasta la escuela nos sacábamos los soquetes y íbamos sin soquetes, porque eran tan feos. Quedaban peor sin medias, pero los soquetes no los bancábamos. Y un día, cansadas de sacarnos los soquetes, le dijimos a la directora, bueno, es obligatorio ir con medias largas. Y ella dijo, muy bien, ya se las mandó a comprar. Y las mandó a comprar, y cuando nos trajeron las medias, eran esas medias de muselina bien gruesas, como de mujer grande, que eran peor que los soquetes porque era más difícil sacárselas. Así que las teníamos que sacar las medias con más dificultad. Como esas experiencias puedo contar un montón, pero digo la verdad que a veces nos divertíamos mucho también. Era como un campamento eterno, y todo era para reírse y para pasarla bien muchas veces. Ahí terminé mi secundaria, y cuando terminé mi secundaria nos vigilaban, el horario de ir a la escuela eran 10 cuadras, nos calculaban los minutos y a la vuelta a tal hora había que estar de vuelta en el hogar, porque íbamos solas y volvíamos solas. Pero el último día nos mandaron 3 horas antes y dijimos, vamos a festejar. En vez de ir al hogar, vamos al lado contrario y festejamos con nuestras compañeras. Teníamos 3 horas, era un montón. Y nos fuimos. Y me acuerdo que gritamos y cantamos y tomamos Coca-Cola y con carteles que habíamos terminado nuestra secundaria. Y a la hora señalada como Cenicienta dijimos, mejor volvamos. Y siempre volvíamos con miedo, porque siempre alguien nos veía. Pero llegamos y nadie nos dijo nada, entonces dijimos, nadie nos vio. Che, qué suerte. Nos salió bien esta. Nos fuimos a dormir re tranquilas, dijimos, qué bien que la pasamos. Nadie nos vio, qué suerte. Y al día siguiente, cuando nos levantamos, estábamos en la tapa del diario El Sol, las 3 chicas del hogar. Solo las 3 chicas del hogar, nadie más. Se ve que eran las que más habíamos festejado. Así que no solo la directora se enteró, sino todo el barrio de Quilmes que las chicas del hogar habían desobedecido. Pero bueno, como digo siempre, nadie me quita lo bailado, ¿no, chicas? Ya había disfrutado, había terminado, había logrado terminar mi secundaria, iba a poder ser secretaria ejecutiva y para mí eso era un montón. Era un montón. Cuando tenía 18 años y ya estaba con los estudios hechos ya, me quería ir del hogar y en realidad no había salida. No tenía nadie, así que me cuestionaba y decía, ¿dónde voy a ir? Yo quiero salir. Ya quería salir del hogar y enfrentar el mundo y empezar a hacer un poquito mi futuro, elaborar mi futuro. En realidad siempre desde pequeña tuve la idea de decir, yo tengo que salir, yo tengo que salir. Lo digo esto porque viene bien para los chicos jóvenes. Es bueno tener la idea de, a pesar de tener un pasado difícil y problemático, si uno pone una actitud como corresponde y tomados de la mano de Dios, todo es posible. Dios tiene un poder omnipotente, como ya lo sabemos. Ya sabemos que para Dios nada es imposible. Ya es como trillado decir, para Dios nada es imposible. Pero ¿saben qué es la verdad? Si Dios me quiere dar a mí todo lo mejor y lo que Él tiene preparado para mí, Él tiene un plan para mí. Y yo obedezco. Lo que pasa es que a veces pensamos que Dios tiene que hacer todo. Y estamos diciéndole, bueno, Dios sobra. Y Dios se pone dentro y dice, dale, que tenés que hacer esto. Y yo digo, bueno, Señor, estoy esperando que hagas esto. Y Dios te dice, no, dale, que tenés que darle nomás. Hay que tener una actitud de obediencia y de querer hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo me entero lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo sé yo qué tengo que hacer mañana? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí mañana? En la Biblia. La Biblia no te va a decir lo que tenés que hacer mañana. Pero en tu devocional diario, que tiene que ser a puerta cerrada, dice la Biblia, cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Yo tengo mi pieza de oración hasta hoy. Cada vez que me levanto voy a buscar el mate y en un pasillo que tengo digo, Dios, vení conmigo que vamos a encontrarnos. El devocional tiene que ser una cosa de concentración y meditación, esa palabra tan trillada, la meditación, pero la meditación con Dios.
Yo no puedo hacer un devocional rápido, levantarme y decir, Señor, bendecía a mi familia, chao, me voy, dejarlo a Dios, y Dios dice, ¿y ya está? ¿Ya te vas? Dios no te entiende lo que querés. El devocional tiene que ser un rato tranquilo, un poquito largo, y disfrutando de la concentración y la meditación y esperando a ver qué Dios tiene preparado para vos para ese día. No es una cosa rápida, es tranquilo a puertas cerradas con Dios. Y ahí Dios te dice lo que tenés que hacer en el día. A través de la Biblia y a través de la oración, ese instrumento poderoso que tiene un poder sobrenatural. La oración tiene un poder transformador. Lo que pasa es que no oramos como Dios nos pide. Uno tiene que entrar en un conocimiento de Dios en nuestros devocionales tan profundo, que yo con el momento que oro y hablo con Dios, yo tengo que saber lo que Dios quiere que yo pide, está en la Biblia, y tengo que dar gracias a Dios porque lo que estoy pidiendo es su voluntad. Pero eso viene a través de un conocimiento con Dios. No viene así nomás, no te viene de arriba porque Dios dice, no, yo tengo que trabajarlo. Hay ejercicios espirituales que hay que ejercitarlos. El devocional diario es para estar en el encuentro con Dios a solas y conocer a Dios íntimamente y que Dios te conozca a vos. ¿Cómo conozco a una amiga yo? ¿Porque no la veo nunca? No, la invito a tomar el té, charlo, la visito en el cumpleaños, así conozco a mi amiga. ¿Cómo conozco a Dios y cómo Dios me conoce a mí? Los domingos acá, está bien esto, pero en mi devocional diario Dios te habla. A vos porque estás a solas con vos. Esto es la oración. Hermoso. Yo fui a la pieza de oración una de las tantas veces y le dije, Dios, yo me quiero ir de acá, ¿a dónde voy? Y en la semana tuve visitas, yo nunca tenía visitas, pero en la semana esa me visitó una familia estoniana que habían viajado en el mismo barco con nosotros cuando yo tenía 2 años. No había visto nunca más esta familia, para mí eran desconocidos. A ofrecer su casa para que yo estuviera hasta que me casara. Y eran cristianos. Así que Dios, una vez respondiendo a las oraciones, Dios tiene un plan, como tenía un plan para mí hasta hoy en día. Dice la Biblia, ese versículo hermoso que dice, estoy convencida de esto, que comenzó tan buena obra en mí, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios empezó una obra en mi vida y en la vida de ustedes también, y Él la quiere ir perfeccionando. Qué hermoso el trabajo de Dios en los seres humanos. No se le va a detalle. Dios tenía un plan y los 14 años en el hogar estaban en el plan de Dios. Ese era mi plan, era triste, pero había algo atrás de eso. Siempre Dios tuviera que volver a nacer. Me gustaría vivir la misma vida. Estoy feliz. Estoy feliz. Dios está cumpliendo su obra. Y para mí eso es más que satisfactorio. Yo no sé cuál es tu vida, no los conozco. Pero Dios para vos también tiene un plan que tenemos que llevar a cabo de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos en este mundo. Yo salí un viernes del hogar y cuando salí la directora me dio 2 cosas. Yo iba con una valija que no tenía nada de ropa. Un viernes y un lunes otra persona estoniana tenía trabajo para mí en un banco, lo cual era muy difícil para mí porque yo no tenía ni ropa. Así que enfrentar el mundo donde nunca había estado en lugares que la gente por lo general frecuenta, un cine, un restaurante, manejar dinero, todo eso para mí no había existido en esos 14 años del hogar. Era enfrentar un mundo totalmente diferente. Pero la directora me dio 2 cosas antes de irme. Me dijo, Gele, te voy a dar 2 cosas. Una era un sobre marrón con como 20 fotos de mi familia que yo nunca había visto. Y en ese momento ahora reacciono, Dios me susurraba al oído, guarda estas fotos que te van a servir para divina adopción. Y el otro paquetito que me dio era una blusa blanca que mi papá me había llevado de Estados Unidos cuando yo tenía 8 años.
Y la directora me dijo, no te la pude dejar usar porque era muy linda, pero hoy te la entrego. Cuando te cases y tengas una hija, ella la va a poder usar. Y Silvana la usó, tengo una hija, cuando tenía 8 años la usó porque estaba en condiciones la blusa. Luego la guardé porque ya estaba amarillenta. Pero el día que presentamos Divina Adopción, Silvana, sin decirme nada, revolvió mis placares, la encontró y la usó Malena, mi nieta, que en ese momento tenía 8 años, y cantó una canción. Todo tiene un porqué en la vida. Y qué bueno es estar disfrutando, aunque sea de lo poco que Dios nos da, que tiene algún propósito, algo hay. Ahí salí yo a los 18 años y con la idea de ser secretaria ejecutiva, como siempre les conté, pero el trabajo era en un banco, era bueno, y también mi sueño, mi castillo en el aire era casarme. Yo le decía a Dios en la pieza de oración cuando era chiquita, Señor, cuando yo me case, quiero que me des un esposo que me ame, yo quiero casarme para toda la vida y quiero ser feliz. Así le decía, chicas. De verdad. Te digo que le decía así, las chicas que estuvieron conmigo en Quilmes se acuerdan. Y me dicen, ¿te acordás cómo orabas por tu familia futura? Así que yo tenía que elegir bien. Yo no me podía equivocar. Porque yo puedo pedirle a Dios, pero yo no me puedo equivocar. Si me equivoco, chao. Así que salí, enseguida empecé a buscar una iglesia evangélica donde congregarme, aunque en algún momento dije, ¿qué hago? ¿Sigo con todo esto de la misa de oración, de Dios? Yo tenía un poquito ya de libertad, estaba afuera. Pero instantáneamente dije, sí, ¿cómo lo voy a dejar? Sería necia si no sigo el mismo estilo de vida que a mí me había dado resultado. Me había ayudado a crecer en fe. Así que enseguida busqué una iglesia y fui el primer domingo. El primer domingo que fui estaba en la puerta el señor Osvaldo Colombo, que es el que está acá hoy en día, que se abalanzó. No me dio respiro para nada. Enseguida me empezó a invitar a salir, empezó a tratar de provocar en mí algunas cosas, como enamorado a primera vista, lo cual no había respuesta mucho mía al principio, porque yo tenía mucho miedo y quería hacer la voluntad de Dios y quería casarme y ser feliz. Pero él me llevaba a lugares muy lindos, o sea que al principio aceptaba, aunque sea para salir. Entonces él me invitaba, yo salía y la pasaba lindo. Aparte él me demostraba mucho amor y yo, miren, los primeros días yo decía, hay alguien que me quiere. Osvaldo. Yo decía, me ama de verdad. Así que empecé a saborear eso, de que una persona estaba realmente interesada en mí. Entonces le dije a Dios, bueno, Señor, Dios, papá mío, por favor, ayúdame a saber si Tito es la persona que me va a hacer feliz para toda la vida como yo te pedí. Y le puse una prueba, porque a veces vieron que nos cuesta definir la voluntad de Dios. A veces nos cuesta y decimos, ¿cómo me entero que es la voluntad de Dios? Y hay que poner pruebas a veces a Dios, está bueno. Y le dije a Dios, bueno, Señor, si Tito es la persona que me va a hacer feliz para toda la vida, yo te pido que yo empiece a amarlo, porque yo no sentía nada por él. Dame amor para que yo pueda sentir amor por él. Y en realidad empezó a pasar. Empecé a sentir amor, más y más, hasta que un día explotó mi corazón. Le dije, me quiero casar. Y nos casamos. Y les digo, chicas, me casé segura de que era la voluntad de Dios. Yo hoy puedo decir con mis labios, 47 años de casados, era la voluntad de Dios. Tuvimos tres hijos, ya están casados, tengo 6 nietos, familia hermosa que Dios me regaló. Estoy súper agradecida. Pero ahora viene una parte linda del testimonio y ya estoy terminando, ya no voy a ser mucho más larga. Cuando yo tenía más o menos 40 y pico de años y estaba en un momento de mi vida lindo, ya teníamos casa propia, coche, buenos trabajos, 3 hijos hermosos, llenos de salud, que quiero que los vean. Ahí está Steve, el más chico, Silvana, Hernán, algunos de mis nietos, ahora ya están más grandecitos, más nietos, Steve el más chico y su esposa,
Silvana y Bobby. Esa es la familia que Dios me regaló, hermosa, que disfruto totalmente. Así que en un momento yo tenía, mis hijos eran adolescentes, pero Dios me habló en un momento y me dijo, bueno, Gel, estás muy tranquila ya ahora. Basta de tanta buena vida. Tenés que buscar a tu mamá, perdonarla y hablarle de Cristo. Y yo en el primer momento dije, bueno, Señor, qué difícil esto que me pedís, ¿cómo querés que haga esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para perdonar un pasado un poquito complicado? Y la verdad me costó un año decidir que lo iba a hacer. En ese año pasaron un montón de cosas, muchas veces orábamos con mi esposo arrodillados, llorando, pidiéndole a Dios que nos dijera que eso había que hacerlo. Hasta que en un momento yo estaba bastante lista para dar ese paso de obediencia, para perdonar a mi mamá. Y lo último que hice fue ir a un doctor, al doctor Tinao, con la intención de contarle toda mi historia y decirle, doctor, ¿tengo que buscar a mi mamá o no? Si él me decía que sí, yo la buscaba, si me decía que no, decía, bueno, no es de Dios, no tengo que buscarla. Y fui, le conté toda mi historia, al final le pregunté. Y me dijo, se va de acá y la va a buscar. Y espero que la encuentre viva. Tenía razón, yo no sabía si estaba viva, mamá. Así que salí del consultorio muy contenta y dije, voy a obedecer a Dios. El perdonar es una obediencia a Dios. Solos, humanamente, no lo podemos hacer, pero con la ayuda de Dios, el perdón trae bendición. El perdón nos libera. Me encanta la palabra libertad, me encanta. ¿Por qué tenemos que estar atados a alguien que no perdonamos por vida? Cuando cuento mi testimonio en diferentes conferencias que doy, muchas veces la gente se me acerca y me dice, hace años que estoy con esto por perdonar a tal persona, pero ¿qué hace tantos años? Se está arruinando su vida, ¿para qué tantos años para perdonar? Cuando es un gesto que con la mano de Dios lo podemos hacer, y dice la Biblia que hay bendición. Pasan dos cosas cuando perdonamos, somos libres, liberamos a la otra persona, a la que vamos a perdonar, y lo más lindo que nos pasa cuando perdonamos porque obedecemos a Dios, es la bendición que cae sobre nuestras vidas. Siempre cuando era chica me llamaba la atención el versículo que dice, Dios abrirá las ventanas de los cielos y va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Y yo miraba al cielo y decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo abrir las ventanas de los cielos? Cuando obedecemos, a veces pedimos que Dios nos bendiga y no estamos obedeciendo, pero cuando obedecemos, Dios abre las ventanas de los cielos y dice la Biblia que envía bendición hasta que sobreabunde. Yo lo creo, me pasó y me está pasando, pero hay que obedecer. Y el perdón trae eso, trae bendición. Así que me puse a buscar el teléfono de mi mamá, lo conseguí, la llamé. Y mi primera charla con ella fue algo así. Yo le decía, soy Helen. Y ella me decía, ¿quién? Yo decía, Helen. Le dije como 5 veces quién era y ella no entendía. Entonces le dije, mamá, es tu hija que te habla. Quiero saber si nos podemos ver. Y ella instantáneamente dijo que sí. Un sí puesto por Dios. Porque sabéis, cuando damos el primer paso de obediencia, decimos, bueno, pongo el pie, voy a obedecer. Dios hace así, abre, 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 abre. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Gloria a Dios por el Dios que tenemos. Tengo que declarar que Dios es un Dios todopoderoso y que si obedecemos de verdad, Él cumple las promesas. Dios no nos falla. Nunca me falló, no me va a fallar hasta que yo me muera. Yo sí puedo fallar, pero Dios no me falla. Dios no falla. Dios no falla. Te doy toda la gloria, Dios. Toda la gloria es tuya. Así que en mi primer cena con mi mamá dijo ese sí puesto por Dios. Porque mamá se había vuelto a casar, había tenido otro hijo. Y ninguna de sus amistades, ni su esposo, ni su hijo, mis hermanos, ella los había sacado del hogar y les había dado estudio. Así que el abandono había sido hacia mí. Sabía que yo existía. Así que ella tenía que blanquear su situación. Pero ella dijo, sí, los espero tal día. Y fuimos a cenar. Me encontré con una mamá muy distante, muy fría, pero con un esposo, Ricardo, muy amoroso.
Ella preparó una cena, cenamos juntos. Y cuando terminamos de cenar yo le dije, bueno, mamá y Ricardo, yo estoy acá con el solo hecho de perdonar nuestro pasado. Yo no quiero que me cuentes por qué pasó lo que pasó. No vengo acá a que me des explicaciones. Si no querés, no me las des. Pero yo quiero perdonar nuestro pasado y empezar una nueva etapa. Ellos dos estuvieron de acuerdo. Mamá en toda esa noche no me demostró una milésima de amor. Solamente me escuchó y estuvo dispuesta a que nos visitáramos. Pero no hubo un abrazo, no hubo lágrimas. Yo hubiera llorado como una loca si mi hija viene a pedirme perdón por algo, ¿no? Pero ella se mantuvo a distancia. Lo cual me pegó un poco, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Tantos años sin vernos, casi no nos conocemos, y la vengo a buscar y no hay retorno. Yo podría haber dicho, bueno, basta, no vengo más, ya está. ¿Por qué tengo que seguir sufriendo? Pero Dios me había pedido que lo hiciera, y había que llevarlo a cabo. Así que nos empezamos a visitar, mis hermanos ya casados, con sus hijos, nos vimos con ellos, menos con el más grande que vive en Brasil, porque está casada con una chica brasilera. Así que yo empecé a conocer a mi familia, yo empecé a armar mi identidad, pude armar mi árbol genealógico a través de fotos y cosas que me contaron. En realidad yo no sabía quién era. Pero ahí empecé a sentir que Dios empezaba a bendecir mi vida, en gran manera. Esta relación con mamá y Ricardo y mis hermanos duró 5 años. Esos 5 años fueron años hermosos en mi vida, donde palpé cada día que visitábamos a mi familia la presencia de Dios. Les regalamos una Biblia y cada vez que nos juntábamos orábamos con ellos y ellos aceptaban que oráramos con ellos. El que más escuchaba de cosas de Dios era Ricardo. Ricardo estaba ansioso de saber cosas espirituales, así que aprovechábamos y hablábamos con él. Mamá hablaba como 5 idiomas y aparte era una persona muy fría, así que hablaba poco con ella, lo necesario. Pero en un momento Ricardo se enfermó de cáncer, estuvo 2 años peleando con su enfermedad. Pero en un momento que estaba muy, muy delicado, fuimos a la clínica a estar con él lo necesario, pues sabíamos que ella se iba. Y en un momento que llegamos, Tito le dio de comer en la boca, le leyó un salmo del cielo, y cuando mi esposo terminó, yo tomé las manos de Ricardo entre las mías, y las apreté fuertemente y le dije, Ricardo, quiero decirle que lo amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que hizo por nosotros. Pero yo quiero saber esta noche si usted aceptó a Cristo como su Salvador. Esto me tiene inquieta, le dije. Yo quiero saber si usted entendió que Dios lo ama. Y él con lágrimas en los ojos me dijo, Helen, quédate tranquila. Acepté a Cristo como mi Salvador y me voy al cielo. A las 2 horas Ricardo se fue al cielo. Y Tito y yo estábamos felices dentro de la tristeza porque habíamos sido los instrumentos para que Ricardo conociera a Jesús como su Salvador. A lo mejor si yo no hubiera aparecido en la familia, nadie le hablaba a Ricardo. A veces tenemos trabajos que hacer que no prestamos oído a lo que Dios quiere que hagamos. Cuando yo traté de buscar a mi mamá al principio tenía mucho miedo que ella arruinara mi felicidad. Ese era mi miedo. Me había costado tanto ser feliz. Ahí el Señor me dijo, Helen, siempre que pido algo es para bendición. Esto no va a ser para traerte problemas. Vas a ser bendecida. Me quedaba mi mamá, quien enseguida se enfermó de Parkinson y mis hermanos la pusieron en un geriátrico. La visitábamos en este lugar, pero me costaba mucho hablarle a mi mamá de Jesús. Pero en un momento me llamó mi hermano de Brasil y me dijo, Helen, te habla Raigo. Tengo una hija que cumple 15 años. Y le dije, Priscila, pedime lo que vos quieras que yo te lo voy a regalar. ¿Qué querés que te regale?
Y Priscila me dijo un BMW. No, mentira, no dijo. Me dijo, papá, quiero ir a Argentina a conocer a la tía Helen. Entonces mi hermano me dice, mi pregunta es si puedo ir mi esposa, yo y mis 2 hijos a comer un asado. Y yo le dije, sí, me encantaría, puse mucha disposición en mi respuesta. Y él dijo, bueno, ya que te veo tan entusiasmada, juntémonos toda la familia, ¿qué te parece? Sí, dale, dale. Y acá siempre digo, yo tenía 2 caminos, siempre hay 2 caminos en la vida. Acá era, o que yo dijera, yo los voy a invitar, que me inviten ellos. Yo tengo que poner la casa con todo lo que pasó. Que muchas veces reaccionamos así, digan la verdad. O hacer una fiesta. Por supuesto, opté por la segunda. Hicimos una fiesta. Mis hijos me decían, mami, ¿qué te pasa? Y yo decía, es la primera vez que voy a tener a mi familia en mi casa. ¿Cómo que te pasa? Y la verdad fue una fiesta. Tuve 25 personas en mi familia, que fue la primera, la única y última vez que ocurrió esto en mi vida. Mamá estuvo toda la noche sentada porque no se podía parar, pero su actitud fue esta toda la noche. Ella miraba a toda la familia y lloraba. Y yo iba a su lado y le decía, mamá, no llores más, que estoy muy contenta hoy. Y secaba sus lágrimas y me iba a atender a la gente. Pero a los 2 minutos la miraba de vuelta y ella estaba haciendo lo mismo. Ella miraba a su familia y lloraba. Fue como 5 veces que yo tuve que ir a secar sus lágrimas y decirle, mamá, no llores más. Está todo bien. Esa noche se fueron y yo le dije a mi esposo, esta noche mamá me pidió perdón. A su modo. Ella no podía expresar lo que sentía. Ahí Dios me enseñó que yo tengo que aceptar a todos mis familiares y a mis amigos como son. Yo no tengo poder para transformar las vidas. Mirá que siempre queremos cambiar a la suegra, a la cuñada, siempre queremos cambiarlas. Mamá era así. Y Dios me mandaba a amarla así como era. Yo no tenía que cambiarla. Dios puede transformar a las personas, pero no un ser humano. Así que mamá, a los 2 días de la Navidad la íbamos a traer a almorzar a casa, pero nos llamaron temprano del geriátrico y nos dijeron, vengan rápido que mamá está muy descompuesta. Fuimos, cuando llegamos mamá había fallecido. Así que la pregunta que surge de todos los que escuchan esto, me preguntan, ¿y su mamá se fue al cielo? Ella no me lo dijo, pero Dios no hace la tarea a medias. Se fue al cielo, estoy segura. Mamá está en el cielo con Ricardo, esperando el momento en que yo también vaya al cielo, cuando Dios lo decida. Esta es la historia que yo les quería contar. Y les quiero decir que cada vez que cuento mi historia, pongo el corazón. No la podría contar de otra manera. No conozco a muchas personas que cuenten sus historias. A mí me gusta hacerlo. Lo hago para la gloria de Dios. Dios lo sabe. Lo hago para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado. Para que los seres humanos vean la mano de Dios en la vida de las personas. Ahora yo les pido en esta noche que ustedes también pongan el corazón. Yo no los conozco, pero si hay alguien que nunca tuvo un encuentro con Cristo, hoy lo puede tener, como decíamos al principio. En algún momento de la vida hay que decidir. Y a veces el tren pasa una sola vez por la vida de uno. Y hay que subirse. Esta noche Dios te trajo acá lo mejor porque nunca tuviste un encuentro con Dios. Y Él quiere que hoy lo tengas. No te vayas de este lugar si no conoces a Dios íntimamente. Si nunca nadie te habló de este Dios que es un amor y es fiel hasta la muerte. Hoy tenés que aceptarlo. Y aquellos que tienen que perdonar, no esperen un momento más. No ganamos nada. Dios bendice cuando perdonamos.
No hace falta vivir una vida llevando una carga de perdón. Háganlo hoy mismo. Una vez yo estaba hablando en una iglesia en Ecuador y cuando terminé vinieron una mamá con 2 hijos de 15, 16 años, los 3 abrazados llorando, tanto que yo les dije, ¿qué les pasa? Y los 3 me dijeron llorando, ayúdenos a perdonarnos porque nos llevamos re mal y nos queremos arreglar hoy. A veces en los hogares no hay armonía por falta de perdón, cuando no hace falta. Ojalá Dios les haya hablado en esta noche. Y esto que escucharon, que es vida pura y que es de verdad, haya tocado el corazón de cada uno de ustedes en el área que hace falta que Dios nos toque. Que Dios les bendiga. Ya nos vamos a ir, ya termina la reunión. Y como ella decía, Dios quiera que haya impactado el testimonio de esta vida en nuestra vida. Déjenme leerles una sola expresión que tiene la Biblia en el libro de San Lucas acerca del Vía Crucis del Señor Jesús. Dice que cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quizás sea esta la noche, como nos decía Helen, en la que muchos de nosotros podamos decirle al Señor lo que le dijo este malhechor de Dios. Señor, yo quiero estar con vos cuando vengas en tu reino. Señor, yo quiero ir al cielo. Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero ser un hijo, una hija tuya. Yo quiero aceptarte en mi corazón. Señor, yo quiero experimentar una vida de relación con vos. Yo quiero empezar a hablar con vos. Yo quiero orar todos los días. Quiero encomendar mi vida en tus manos. Yo los voy a invitar a donde están. Que tenga una actitud de reverencia y pueda inclinar su rostro. Quizás quiera cerrar sus ojos para no entretenerse y pueda hacer quizás por primera vez una oración a Dios y abrir su corazón. No a un hombre, no a una mujer, no a un pastor, sino a Dios. Y en esta noche pueda abrir su corazón y decirle a Dios, como una película, lo que ha sido su vida hasta hoy. Y pedirle que Dios le haga parte de su pueblo, de su familia. Pedirle que Dios perdone todos sus pecados. Pedirle a Dios que quiere ser una nueva persona, una nueva criatura. Y que usted quiere que Dios sea parte de su vida.
Es un minuto más, pero está en juego nuestra eternidad en esta noche. Un instante más y nos vamos a ir, pero está en juego la vida eterna. Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Nada había hecho, sin embargo, fue a la cruz, pensando en este día, en vos y en mí. Oramos. Abra su corazón a Cristo en esta noche. Dígale, Señor, Señor, aquí estoy. Esta es mi vida. Te necesito, Señor. Que tu sangre preciosa limpie mi corazón. Limpie todos mis pecados. Limpie mi vieja vida. Te entrego mi corazón en esta noche. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser una hija tuya. En el nombre de Jesús.